Tengan ustedes una muy buena tarde. A continuación vamos a realizar la clase de legislación laboral y en específico la unidad número 1. Este curso está dividido en 3 unidades. La primera de estas es la unidad relativa a las bases legales para la contratación y la desvinculación de trabajadores. En ese sentido, tenemos un pequeño contexto en el PDF que está contenido en la materia, y vamos a desarrollarlas en 2 cápsulas que van a corresponder a esta unidad número 1. Lo primero que tenemos que entender que estamos en el contexto del trabajo. Cuando hablamos del trabajo, esto puede tener distintas denominaciones. Se puede entender el fruto o resultado de la actividad, es decir, la obra resultante que emana de una determinada labor. También podemos señalar que sirve el vocablo trabajo para designar a la actividad de quien se ejecuta la labor. Por ejemplo, como aquí señala el mismo apunte, yo trabajo de. O también podemos tener como concepto de trabajo un factor económico de producción. Cuando hablamos dentro del ámbito de la economía, obviamente que el trabajo viene a constituir un elemento que es clave dentro del desarrollo de la economía. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de el trabajo, que es el que se encuentra, entre comillas, regulado por el derecho laboral y dentro de estas mismas normas el Código del Trabajo, tenemos que tener claro que nos encontramos frente a una institución, al trabajo, que debe estar imbuido de ciertas características. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de trabajo que es regulado por el derecho laboral, tenemos que señalar que se trata de un trabajo que es libre voluntario, ¿ya? Por lo tanto, cualquier actividad que se enmarque dentro de la voluntariedad de quien lo ejecuta, podemos señalar que estamos frente a esta característica que es propia del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, cualquier situación o circunstancia en la cual se derive que el trabajo es de carácter forzado, por ejemplo, necesariamente vamos a indicar que esta acción, esta actividad del trabajo no es libre y voluntario, y por lo tanto no es propiamente tal un trabajo que se enmarque dentro del derecho laboral, dentro del conjunto de normas que regulan esta actividad. También podemos señalar que el trabajo es personal, ¿ya? Esto tiene una consagración en el mismo artículo 7º del Código del Trabajo, en cuya virtud podemos señalar que para que nos encontremos frente a un trabajo regido por el derecho laboral, este debe desarrollarse de carácter personal, vale decir, la persona a cual le ha sido encargado la ejecución del trabajo, no puede transferirse ni transmitirse por ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque necesariamente el trabajo es de carácter personal. ¿Ya? Quería confirmar que estuviésemos grabando. Vuelvo a compartir pantalla. Dicho lo anterior, también tenemos que tener claro que cuando nosotros nos referimos al trabajo también, tiene que ser de carácter productivo. ¿Qué significa esto?
que por medio de su ejecución el trabajador en sí, lo que busca son los medios para su subsistencia. Esto significa que el trabajador lo que necesita del trabajo son los medios de subsistencia y que por lo tanto va a tener necesariamente el carácter de productivo, ¿ya? Va a ser productivo para sí mismo porque esto le va a permitir subsistir. Obviamente que el trabajador desarrolla su labor en virtud de una remuneración y por lo tanto necesariamente tiene que ser de carácter productivo, ¿ya? Por lo tanto, cualquier acción en la cual uno desarrolla una labor y que lo hace, por ejemplo, por mera liberalidad, como una o ad honorem, como se dice, ahí no estamos hablando de un trabajo propiamente tal. También podemos señalar que el trabajo debe ser realizado por cuenta ajena, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto básicamente significa que entre una persona que desempeña la labor y aquella persona ante quien el trabajador desempeña esta función, el producto de este trabajo pasa a ser propiedad de esta última, que en definitiva viene a constituir el empleador. Por lo tanto, el trabajador cuando desarrolla su actividad lo hace para que el empleador se haga dueño del producto de ese trabajo. Y por eso señalamos que se trata de un trabajo realizado por cuenta ajena. Y finalmente, para que nos encontremos en el trabajo que está regido por el derecho laboral, vamos a señalar que la principal característica es que se encuentre bajo dependencia y subordinación. Lo que nos dice este concepto: una de las partes está subordinada a la otra en el desarrollo de la actividad. Consecuencia de esto es la circunstancia de que, como dijimos anteriormente, el trabajo se realiza por cuenta ajena. Esto trae como consecuencia también que una de las partes que desarrolla este trabajo, que es el trabajador, va a estar subordinada a la otra en el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, como decíamos que era un trabajo de carácter que es realizado por cuenta ajena, también esto va a considerar que el trabajador desarrolla una labor bajo una dependencia y subordinación de la persona que se hace dueña del trabajo, que en este caso es el empleador. Y esto básicamente significa, cuando nosotros hablamos de dependencia y subordinación, es que el empleador va a determinar el cómo va a trabajar, el cuándo se va a desarrollar una actividad y el dónde debe ejecutarse el trabajo. Vale decir, sobre el empleador esta facultad de poder determinar cómo, dónde y cuándo se va a desarrollar el trabajo, ¿ya? Esa es la principal idea que podemos señalar respecto de la subordinación y dependencia, ¿ya? Ahora, esto también es muy común que uno lo tienda a confundir, ¿ya? Con otras instituciones que son propias del ámbito normativo, ¿ya? De nuestro derecho, y que básicamente sería la figura de los servicios honorarios. Cuando nosotros hablamos de un vínculo de subordinación y dependencia, esto no implica que sea una prestación de servicios de otra naturaleza, como sería la prestación de servicios honorarios, que esta es propia del derecho civil, lo que también se dice como cuando uno ejecuta una labor en virtud de una boleta. Eso es comúnmente lo que se indica, ¿ya? Y esto también ha traído muchos inconvenientes de carácter judicial, porque es común que para encubrir una relación laboral cuyo elemento principal es el vínculo de subordinación y dependencia, se recurra a estas figuras del derecho civil, que es la prestación a honorar. ¿Y por qué se utiliza esta figura de honorarios en circunstancias que hay un vínculo de subordinación y dependencia? Se hace básicamente para sacar del ámbito de protección a esta
a esta relación laboral. ¿Por qué? Porque obviamente se imponen mayores cargas, se imponen mayores requisitos, mayores solemnidades, y obviamente que muchas veces están establecidas en favor del trabajador, y que no necesariamente se encuentran en la órbita del derecho civil, en la prestación de servicios honorarios. Por lo tanto, se utiliza erróneamente esta figura de contrato honorarios para encubrir una relación laboral. No obstante, la principal característica que tienen estos servicios honorarios son que no se realizan bajo su subordinación y dependencia eh, del empleador, y por lo tanto no debiesen dar origen al contrato. Sin embargo, si en los hechos esto realmente ocurre, por ejemplo, que el empleador constantemente le esté dando órdenes, le diga cómo tiene que desempeñar su labor al trabajador, esto, aun cuando en el papel diga que es un contrato honorarios, la misma jurisprudencia de los tribunales ha reconocido que aun cuando las partes señale que no, que lo que celebraron es un contrato de prestación de servicios honorarios u otra figura, aquí vamos a encontrar igualmente, si se reúnen los requisitos, un vínculo de subordinación y dependencia, y que por lo tanto va a traer como consecuencia que estemos frente a un a un vínculo laboral, y por lo tanto la existencia de un contrato de trabajo. Esto trae como consecuencia que todas las prerrogativas, derechos y toda la regulación que se establece en nuestra legislación laboral va a ser aplicable a esta relación laboral, aun cuando tenga el nombre en el papel de contrato a honorarios. Y de ahí viene la importancia en definitiva de este elemento, de la dependencia y subordinación, en el sentido de que aun cuando no lo diga en el contrato, si este elemento en los hechos se configura, vamos a encontrarnos frente a un contrato de trabajo en los hechos, ¿ya? También, finalmente, tenemos que decir que el trabajo debe ser prestado en el sector privado, y aun cuando se ha dicho que este también puede ser parte del sector público, esto es una materia más que nada excepcional. Esto también tenemos que eh, considerarlo como una circunstancia de que en el sector público tienen su propia normativa, que son propiamente tal los estatutos de carácter administrativo, los estatutos de profesores, el estatuto de las Fuerzas Armadas y obviamente que el estatuto administrativo de carácter general, ¿ya? Ahora bien, en el ámbito de la aplicación del derecho al trabajo, todo lo que no esté establecido en el ámbito de los estatutos administrativos va a ser regido por el derecho laboral común. Ahora, entrando más propiamente tal en el derecho del trabajo, tenemos que tener claro que este se trata de un derecho de carácter joven, ¿ya? Y que deviene principalmente de la Revolución Francesa, perdón, de la Revolución Industrial, que obviamente que con los procesos de industrialización fueron generándose más situaciones de vínculo de trabajo, y que por lo tanto necesariamente y a nivel mundial eh, trajo como consecuencia que los distintos países tuvieran que desarrollar sus legislaciones laborales. Por eso se dice que es un derecho relativamente joven, a diferencia, por ejemplo, del derecho civil que viene de los romanos, etc. ¿Ya? También podemos decir que se trata de un derecho autónomo. Y esto implica que lo vislumbremos desde dos puntos de vista. El primero de ellos es de carácter legislativo, que obviamente cuando al dictarse leyes con contenido laboral, esto va a generar cierta normativa que es únicamente aplicable a las relaciones de carácter laboral, ¿ya? Y en ese sentido encontramos como máxima expresión el Código del Trabajo en Chile. Pero también encontramos normas de carácter sustantiva que implican que al tener una
legislación especial, entre comillas, también implica que existan tribunales laborales u otros organismos que son propios del ejercicio de las relaciones laborales para salvaguardar el cumplimiento de las normas. Y ahí encontramos la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, los servicios de salud, etc. ¿Ya? También señalamos que el derecho laboral es un derecho realista. ¿Por qué? Porque básicamente se adapta a las condiciones económicas y a las políticas de una determinada época. Obviamente que si al día de hoy nos encontramos en ciertas circunstancias en la cual se entiende que tiene que existir un debido descanso, por ejemplo, de los trabajadores, obviamente que eso implica que no pueden trabajar 18 horas diarias, ¿ya? Y por lo tanto, eso es una manifestación de que el derecho laboral es un derecho realista y que va acorde a cómo van avanzando los tiempos. También podemos señalar que pertenece al ámbito privado, aun cuando esto es discutible, como veíamos hace un rato respecto de el derecho estatutario, de los funcionarios públicos. También se dice que sus normas son de orden público, ya porque se mira el interés general por sobre el particular, y es un derecho universal, ya que los principales principios del derecho laboral están recogidos en distintas legislaciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los sujetos del derecho del trabajo, tenemos que considerar que son aquellas personas o incluso instituciones, y por eso acá en el apunte señalamos como personas naturales o jurídicas, que intervienen en la relación laboral, ¿ya? Y que pueden ser individuales o colectivos. Encontramos como sujetos individuales y que están establecidos en el mismo Código del Trabajo, en primer lugar al empleador. Y aquí la definición que encontramos acá en el apunte es aquella que está establecida justamente en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo nos indica quién es el empleador y nos señala que el empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Aquí, importante destacar que cuando hablamos de del empleador, englobamos la circunstancia de que puede ser una persona natural o jurídica, a diferencia del trabajador. Y el trabajador solamente puede ser una persona natural. También encontramos al trabajador, que también tiene una definición en el mismo Código del Trabajo, como toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y aquí hacemos el hincapié en este concepto de dependencia y subordinación, y, y que se realice en virtud de un contrato de trabajo. ¿Ven? Acá este concepto de dependencia y subordinación es de suma importancia, por lo tanto, toda persona que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación va a ser un trabajador, ¿ya? También encontramos al Estado, aunque esto se ha dicho que es más discutible, que algunos lo incluyen o no dentro del derecho laboral, pero no podemos dejar de considerar que obviamente que el Estado, al dictar al prestar su actividad legislativa y obviamente que también su acción jurisdiccional mediante los tribunales, obviamente que va a ser eh, un, un interviniente del derecho laboral. También encontramos a la empresa. Ya la empresa también este concepto es un interviniente en el derecho laboral y también se encuentra establecida en el Código del Trabajo, que nos señala que para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales o inmateriales,
ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotadas de una individualidad legal determinada. Por lo tanto, este concepto también está establecido en el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo, en ese sentido, hace indirectamente la distinción entre empleador y empresa. No siempre el empleador va a ser una empresa. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hablamos de empresas, vamos a hablar de una organización de medios personales, material o inmaterial. El empleador no siempre va a tener esa denominación. Y además también tenemos los sindicatos, que eso los vamos a ver más adelante. Otro aspecto que es importante hacer mención en el ámbito laboral es el establecimiento de ciertos principios del derecho del trabajo, y que tienen por objeto, más que nada, orientar la regulación de las normas del derecho laboral. Y por eso, por ejemplo, el primero de ellos lo mencionamos como el principio de tutela o protección. En la gran mayoría de las legislaciones, este principio de tutela o protección está establecido. Y obviamente que este principio va a orientar todo el desarrollo normativo de la legislación laboral. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le otorga a la parte más débil de la relación laboral, que en este caso siempre va a ser el trabajador, se le otorga mayor protección. Y eso podemos indicar que al ser un principio, cualquier desarrollo normativo va a tener que estar orientado también bajo el principio de protección de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. ¿Y por qué? Porque se entiende que entre el trabajador y el empleador existe una desigualdad económica que tiene que ser en cierta medida compensada. ¿De qué manera se hace? Mediante la aplicación de este principio, que siempre se tiene que proteger al interviniente más débil de la relación laboral, que es el trabajador. ¿Ya? También tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos. En general, cuando nosotros hablamos de la renunciabilidad o irrenunciabilidad de los derechos, tenemos que tener claro que una persona, por tener cierta autonomía en el ejercicio de sus derechos, también puede renunciar a los mismos. Pero en este caso nos encontramos en el ámbito laboral, ¿ya? Y que no va a ser aplicable lo mismo que ocurre en el derecho común, en el derecho civil, en el que si, por ejemplo, yo compro cualquier bien, o más que nada, por ejemplo, yo vendo y me renuncio a cobrar el precio que corresponde y cobro, no sé, una suma bastante inferior, ahí estoy renunciando a un justo precio de, de venta de un bien, ¿ya? Y ahí yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo en el momento en que hablamos de una relación laboral. ¿Por qué? Porque los derechos que están establecidos en la ley laboral son irrenunciables. O sea, el trabajador no puede, por ejemplo, para efectos de que lo contraten o que le suban el sueldo, no puede renunciar a sus derechos, ¿ya? Y por eso hablamos de que esto tiene un doble fundamento. ¿Por qué no puede renunciar a sus derechos? El primer aspecto es aquel de carácter jurídico público. ¿En qué sentido? En el sentido de que la legislación laboral está orientada a otorgar al trabajador condiciones mínimas para proteger su vida y salud, y obviamente que también su familia. Por lo tanto, estas normas de protección no solamente van a mirar al trabajador, sino que se entiende que también detrás del trabajador hay una familia, hay personas que dependen de él. Por lo tanto, el hecho de que el trabajador pueda renunciar a sus derechos laborales está prohibido en materia laboral. Y también, obviamente, que tiene un fundamento de carácter tutelar, en el sentido de que si se aceptara que los derechos puedan ser renunciados,
esto no tendría ningún tipo de efectividad, ¿ya? Ahora hay que tener en claro que cuando hablamos de renunciabilidad de los derechos, o más que nada en el ámbito laboral, irrenunciabilidad de los derechos, esto lo hacemos sobre la base de circunstancias en las cuales se encuentra vigente una relación laboral. Por lo tanto, si la relación laboral termina, ahí recién al trabajador le surge el derecho a poder renunciar a sus derechos laborales. Y por eso señalamos que, por ejemplo, podría renunciar a sus indemnizaciones o a cualquier suma de dinero que le deban, ¿ya? Puede hacerlo, pero solamente cuando haya finalizado la, eh, la relación laboral. Como tercer principio tenemos el principio de la continuidad de la relación laboral, ¿ya? Y este también tiene una consagración normativa. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores que emanan de sus contratos y mantendrán la vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. Es muy común que en el ámbito empresarial las empresas que están a cargo de un dueño desaparezcan o nazcan otras o se fusionen, etc. Y en definitiva esto implica que hay una modificación. ¿Qué nos señala este principio? Que aun cuando existan modificaciones totales respecto de quién va a ser el dueño o quién va a controlar la empresa, etc., esto no va a afectar los derechos, los contratos más que nada, de los trabajadores de determinada empresa. Por lo tanto, si en virtud de un acuerdo comercial una empresa compra a la otra, los trabajadores de la empresa que fue comprada debiesen mantener la efectividad de sus contratos de trabajo respecto de los nuevos dueños de la empresa, ¿ya? Por eso hablamos del principio de la continuación, de la continuidad de la relación laboral, ¿ya? La relación laboral siempre se va a mirar como una continuación de servicios que se prestan para un determinado empleador, aun cuando el empleador cambie la empresa cambie de dominio, posesión o tenencia. También tenemos el principio de estabilidad relativa en el empleo. Cuando hablamos del principio de estabilidad relativa en el empleo, tenemos que partir de la base de que el trabajo es muy importante para la sociedad, para que una sociedad se desarrolle, crezca, etc. Por lo tanto, debe protegerse en virtud de las consecuencias sociales que genera el trabajo, la estabilidad de la relación laboral, la estabilidad de la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Y de qué manera se protege? Básicamente en el sentido de que mientras se mantengan las condiciones que dieron origen al contrato, la relación laboral se va a mantener. Por lo tanto, si no existe ninguna alteración a las condiciones del contrato, este debiese mantenerse. Y en ese sentido, ¿de qué manera puede ser modificada? Por ejemplo, puede ser modificada a través del comportamiento o el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato al trabajador, y en ese sentido ya las condiciones no son las mismas. Por lo tanto, el empleador se encuentra en la posibilidad de ponerle término existiendo una causal legal. Y por eso vamos a ver más adelante que es el mismo Código del Trabajo que nos señala un catálogo de causas legales de término del mismo. Obviamente que si termina por una determinada circunstancia un contrato, ya no hablamos de las mismas condiciones que le dieron origen. Por lo tanto, el legislador en este contexto da pie para que puedan alterarse las condiciones de la relación laboral o incluso darle término.
Otro principio que es muy importante es el principio de primacía de la realidad. Vamos a ver que el contrato de trabajo no es un contrato que uno pueda pensar que es solemne. Tiene formalidades, pero no es solemne en el sentido de configurar ciertas solemnidades para su nacimiento, sino que el contrato es de carácter consensual. Por lo tanto, si ambas partes están de acuerdo en la labor a desarrollar y en la remuneración que se va a pagar, vamos a encontrarnos dentro de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque las partes ya están de acuerdo en cómo se va a desarrollar la relación laboral. Ahora bien, el hecho de que el contrato sea consensual, esto significa que al final se le termina dando una mayor importancia a los hechos que a lo que está por escrito, ¿ya? Y por eso si encontramos ciertos elementos que configuren la existencia de un contrato de trabajo, por ejemplo, la existencia de un empleador y un trabajador, la existencia de ciertas labores y obviamente que si existe un vínculo de subordinación y dependencia, ya nos vamos a encontrar dentro de lo que es una relación laboral, dentro de lo que es un contrato de trabajo. Y del mismo modo, si le ponen otro nombre al contrato, ¿ya? En el primer caso hablábamos de que no había un contrato por escrito. En este segundo caso, tenemos una relación laboral, pero que está escriturada como un contrato honorario. Si en el desarrollo de este contrato honorario existe subordinación y dependencia, etcétera, y los demás elementos del contrato, vamos a determinar que aun cuando tenga el nombre de contrato honorarios, vamos a estar frente a un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso siempre va a primar el principio de primacía de la realidad. Se le va siempre a otorgar mayor valor a lo que configuran los hechos respecto de lo que está por escrito. También tenemos el principio de buena fe, ¿ya? Obviamente que en el contexto que se encuentra enmarcado la relación laboral, las partes tienen que ejecutar de buena fe sus obligaciones, una a desarrollar su trabajo y la otra a pagar una remuneración, y que esto debe enmarcarse dentro de un comportamiento de buena fe. También tenemos otro principio, el principio de no discriminación. Y aquí vamos a leerlo porque más que cualquier otra explicación es muy claro lo que nos dice el Código del Trabajo en su artículo 2. Nos señala que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. O sea, ahí ya agotamos este principio. Son contrarios a la ley los actos de discriminación. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿qué son los actos de discriminación? ¿Qué actos son contrarios a la ley? Y el mismo código, a través de su artículo 3, nos señala que son los actos de discriminación. Nos señala que son distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza. Y esto es importante, que son los elementos por los cuales se discrimina, o se podría discriminar, y que por lo tanto está prohibido. Por raza, por color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación económica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales y orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. O sea, todos estos conceptos que recién vimos son los hechos que si se ejecutan en el contexto de una relación laboral van a ser considerados como actos de discriminación, siempre y cuando tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación. Por ejemplo, si una oferta laboral, ya encontrándonos dentro del contexto laboral propiamente tal, señala, necesito de
los servicios de una abogada para el desarrollo de determinadas funciones de informes de derecho. Claramente el hecho de que se considere solamente a abogada y no abogado, podríamos entender que a lo mejor eso es una situación de un acto de discriminación, o lo mismo que pudiese decirse respecto a una persona. Se necesita una persona para tal función que sea mayor de 18 años, pero menor de 30 años. Por lo tanto, esa circunstancia podría también ser configurada eventualmente una situación de discriminación. ¿De qué manera se soslayan estos elementos, la configuración de estos elementos? No, básicamente no aplicándolos, ¿ya? Que no existan exclusiones en motivo de raza, color, sexo, maternidad, lactancia, etc., para poder anular o alterar la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación. De aquí hablamos, por ejemplo, lo que está en el apunte, lo que hablábamos a propósito de la oferta de trabajo. ¿Ya? Si está configurada sobre la base de cualquiera de estos elementos, va a estar dada por un elemento de discriminación. ¿Ya? Incluso el mismo código ya procurando ir más allá para efectos de evitar actos de discriminación, nos señala que ningún empleador puede condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario. ¿Ya? O sea, básicamente aquí lo que nos están diciendo es que no, para acceder a un determinado cargo no podría pedirse el DICOM, ya ver si tiene informe financiero deficiente o tiene muchas deudas, etc. Pero aquí tenemos una contraexcepción en el caso de los gerentes, subgerentes, agentes apoderados, que tengan por objeto desarrollar un cargo de recaudación, administración de fondos, etc. Ahí sí podemos exigir ese antecedente. También tenemos el tema del acoso laboral, que si bien no es un principio en sí mismo, el legislador también lo ha definido como una conducta que es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterado, ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga por objeto para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. En este sentido, hablamos más que nada de que no puede existir acoso laboral y por eso al encontrarnos dentro del contexto de los principios del derecho laboral, está prohibido el acoso laboral de por sí. A continuación vamos a ver el ámbito de aplicación de la legislación laboral. ¿Ya? Vamos a ver en qué contexto se desarrolla la normativa de carácter laboral. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de el ámbito de aplicación, tenemos que tener en claro, y sin perjuicio de lo que dijimos anteriormente a propósito de las características del trabajo, es que no solo en el sector privado se produce la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación, ¿ya? Por eso, por ejemplo, un trabajador del Poder Judicial o de un servicio público, sí podríamos entender que también existe una subordinación y dependencia a quien encarga el trabajo, ¿ya? Pero no todos quienes van a trabajar van a estar regidos por esta legislación laboral, porque no se cumplen los requisitos de subordinación, por ejemplo, en el caso de los trabajadores honorarios,
o porque su empleador no es un particular, como vimos anteriormente, sino que es el Estado, ¿ya? Y por eso el artículo primero del Código del Trabajo nos señala que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este código, por sus leyes complementarias. O sea, ahí el ámbito de aplicación nos dice que el trabajo se regula por el Código del Trabajo y por sus leyes complementarias. Pero aquí tenemos una excepción, que estas normas del derecho del trabajo no se aplican a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de empresas del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen sus propios estatutos. Pero aquí tenemos una contraexcepción, en el sentido de que, aun cuando estos trabajadores excluidos de la aplicación del Código del Trabajo, sí existen ciertos aspectos, ciertas normas que igualmente le van a ser aplicables. Por ejemplo, en materia de protección a la maternidad del artículo 195 y siguientes del Código del Trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí en lo que dice relación con la protección a la maternidad, aun cuando, por ejemplo, un funcionario público tenga su propia regulación en el estatuto administrativo, del mismo modo, y en virtud de estas excepciones y contraexcepciones, le van a ser aplicables las normas del Código del Trabajo, por ejemplo, en materia relativa a la maternidad. Ahora, cuando hablamos del contrato de trabajo, ya entrando en una materia más tangible, cuando hablamos del contrato de trabajo, esto tiene una regulación especial, ¿ya? Tiene una regulación especial que está establecida en el artículo 7º del Código del Trabajo, y que nos señala que es el contrato individual de trabajo, una convención por la cual el empleador, el trabajador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Esta es la definición legal de Código del Trabajo. ¿Cuáles son las características? Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque existen dos partes. Una es el empleador y otro el trabajador. El empleador es aquel que va a pagar la remuneración y el trabajador es aquel que presta los servicios en virtud de una remuneración que después va a recibir. Se ha dicho que también esto es un contrato de carácter oneroso porque cada parte obtiene una utilidad que se mira como equivalente y que por lo tanto es conmutativo. Aquí tenemos la tercera característica, es un contrato principal, subsiste por sí mismo sin necesidad de una convención, y lo que señalábamos anteriormente, que es de carácter consensual, o sea, que si existe un acuerdo de voluntades entre las partes, entre el empleador y el trabajador, ya está perfeccionado este contrato del trabajo. Por lo tanto, no se requiere ninguna solemnidad o formalidad para su nacimiento. Vamos a ver más adelante que sí va a ser necesario cierta formalidad en el contexto de que, en el sentido de que yo quiero probar la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, ahí recurro a esta posibilidad de probar mediante el documento. Pero de por sí el contrato de trabajo de carácter consensual. Es un contrato de carácter nominado porque tiene un nombre, es dirigido porque la ley le da los elementos básicos que tiene que contener, recordando los fines propios del trabajo, es de tracto sucesivo, vale decir, sus derechos y obligaciones se van extinguiendo y ejecutando a la vez, y es intuito persona, vale decir, que uno tiene una especial consideración respecto del otro contratante. Yo no voy y contrato a cualquier persona para que me desarrolle determinada labor, sino que contrato a una determinada persona porque es más calificada, trabaja mejor, tiene mejores pergaminos, tiene mejor currículum, etc. Por lo tanto, por eso se dice que es de carácter intuito persona. Elementos del contrato de trabajo. Vamos viendo las partes. Ya mencionamos quién era el trabajador. ¿Ya? El trabajador es la persona natural que preste servicios, servicios personales o intelectuales o materiales bajo dependencia, subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Aquí hacemos énfasis en que el trabajador solo puede ser una persona natural.
no puede ser una persona jurídica. Si fuera una persona jurídica, no estamos dentro del contexto de una relación laboral, sino que frente a otra situación de otro tipo, puede ser un acuerdo comercial, etc. Los servicios tienen que ser personales, ya ejecutados por el mismo trabajador, deben ser materiales o intelectuales y debe existir una dependencia y subordinación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también al empleador. El empleador es la persona natural o jurídica, aquí sí hacemos la distinción, porque puede ser una persona jurídica el empleador, que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces tenemos al trabajador y al empleador. Otro elemento del contrato encontramos la prestación de los servicios. Obviamente que para que haya un contrato de trabajo, una relación laboral, tienen que haber servicios que pueden ser materiales o inmateriales, que es en definitiva lo que el trabajador va a desarrollar. Y como contraparte tenemos también la remuneración. La remuneración que es lo que el trabajador busca en virtud de su trabajo, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante también, que son contraprestaciones en dinero y las adicionales en dinero, perdón, y las adicionales en especie evaluable en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. ¿Vale? Es decir, es la contraprestación que recibe el trabajador por sus labores. Y, como ya lo hemos dicho, el elemento de subordinación o dependencia. ¿Ya? La subordinación o dependencia, como elemento del contrato, es de carácter esencial. Si no existe este elemento, no hay contrato de trabajo. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que es la subordinación y dependencia? Es difícil dar un concepto, ¿ya? Obviamente que es el hecho de subordinarse al otro en el desarrollo de una función, de un trabajo. Pero más tangiblemente, ¿de qué forma se manifiesta la existencia de una subordinación o dependencia? Y es la misma jurisprudencia, los mismos autores laborales que nos han dicho de qué manera se materializa esta subordinación y dependencia. Primero que la primera circunstancia, mediante la continuidad de los servicios prestados. O sea, si yo voy a mi trabajo todos los días y hay una cierta continuidad, obviamente que también va a haber subordinación y dependencia. También la obligación de asistencia, la obligación de acatar órdenes e instrucciones del empleador, el sometimiento a supervigilancia, el sometimiento a controles de diversa índole, etc. La obligación de rendir cuenta del empleo. ¿Ya? Si concurren estos elementos, no necesariamente todos, pero sí algunos que den sustrato a la circunstancia de encontrarnos frente a una subordinación y dependencia, vamos a poder determinar que está ese elemento y que por lo tanto existe una relación laboral. Otro elemento importante a considerar es la circunstancia de la presunción de la existencia del contrato de trabajo. ¿Ya? Básicamente dijimos que el contrato de trabajo era un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que desarrolle servicios materiales en virtud del pago de una remuneración bajo un vínculo de subordinación y dependencia. Esas eran las ideas principales que podíamos allegar. Y derivado de este carácter consensual, el mismo código que nos da la claridad para efectos de darle mayor peso al hecho de cómo se desarrollan los hechos. Y por eso el inciso primero del artículo 8 del Código del Trabajo nos señala que toda prestación de servicio en los términos referidos en la definición de contrato nos hace presumir la existencia de este contrato de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el código con esto? Que aun cuando no esté escriturado el contrato de trabajo, si se dan los elementos para su configuración, vale decir prestación de servicios en los términos de la definición del contrato de trabajo, hará presumir que estamos frente a un contrato de trabajo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a decir algunas ideas respecto
de la clasificación del contrato que encontramos en nuestra legislación. En cuanto a las partes, puede ser individual o colectivo. El individual es el que hemos dicho en esta oportunidad, y el colectivo es aquel que se da en un contexto de negociación colectiva, ¿ya? Y ahora la principal clasificación es aquella que encontramos en cuanto a la duración del contrato. El primer contrato que encontramos al respecto es el de plazo fijo. El plazo fijo es aquel que tiene una duración prefijada en cuanto al tiempo y sabemos cuándo va a dejar de vincular a las partes. O sea, yo tengo un contrato desde el 1 de septiembre al 1 de noviembre. Este va a ser un contrato a plazo fijo porque sabemos que el 1 de noviembre va a finalizar. Sin perjuicio de esto, en cuanto a que sabemos cuándo va a terminar el contrato de trabajo, el código nos da algunas luces para determinar que aun cuando estemos frente a un plazo fijo, podemos llegar a un contrato indefinido, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Cuando hablamos de contrato a plazo fijo, no es necesario dar el aviso de 30 días de anticipo, que vamos a ver también más adelante, ni pagar la indemnización sustitutiva de dicho aviso, ¿ya? Cuando hablamos también de contrato a plazo fijo, este no puede ser mayor a un año, ¿ya? O sea, yo no puedo tener un contrato a plazo fijo por 3 años, sino que hay la misma legislación que nos pone el límite ante el cual podemos encontrar la fecha en que va a terminar, ¿ya? Aquí tenemos sí, la excepción en cuanto al año, tratándose de personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución superior del Estado reconocida por este, la duración no puede exceder de 2 años, ¿ya? Ahora, existen ciertas hipótesis en las cuales el legislador ha dicho que aun cuando el contrato diga que es a plazo fijo, si se dan ciertos requisitos, se va a entender que es de carácter indefinido. Por ejemplo, si el trabajador tiene un plazo fijo hasta el 1 de noviembre, si no media una comunicación entre el empleador y el trabajador, y él sigue prestando su servicio el 2, 3, 5, 10 de noviembre, y el empleador lo sabe, aun cuando haya llegado la fecha límite, que en este caso ya la pasamos, se va a entender que es indefinido. También va a ser un contrato indefinido la segunda renovación de un contrato a plazo fijo. Por ejemplo, si yo tenía un contrato de trabajo del 1 de septiembre al 1 de noviembre y me lo renuevan el 1 de noviembre hasta el 1 de febrero, llegado el 1 de febrero y me lo deciden renovar por segunda vez, por 3 meses, por ejemplo, por el hecho de configurarse esta segunda renovación a plazo fijo, se va a entender que en este momento se transforma en indefinido. También tenemos la hipótesis que nos da el artículo 159, número 4, en el que el trabajador que hubiese prestado de manera discontinua servicios en virtud de 2 contratos de plazo fijo, 2 o más contratos, durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses, también se va a presumir que es de duración indefinida. Por lo tanto, esas son hipótesis en las cuales el contrato de trabajo, aun cuando diga que es a plazo fijo, si ocurre en alguna de estas circunstancias, se va a entender que es de carácter indefinido. Otro tipo de contrato que tenemos, el contrato por obra, trabajo o servicio determinado, en cuyo caso la duración está ligada a la ejecución de una faena, y también tenemos el contrato de duración indefinida, ¿ya? Y que esto es básicamente una manifestación del principio de continuidad de la relación laboral, y que entendemos que es el que no tiene una fecha definida para su finalización, ¿ya? Denme un minutito y al tiro continuamos.
Vamos a ver ahora la escrituración del contrato de trabajo. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve escriturar un contrato? Cuando hablamos de escrituración del contrato de trabajo, dijimos que el contrato es consensual y que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Sin embargo, el hecho de escriturarlo, porque al final el código nos obliga a escriturar el contrato, esto va a ser por una eh, formalidad de vía de prueba, por vía de prueba. ¿Ya? Por lo tanto, si yo que para el día de mañana querer escriturar, o sea, perdón, probar la existencia de un contrato sin tener que ir a los indicios, etcétera, o sea, además de ir a los indicios, de si se ejecutan las labores, etcétera, eh, el mismo código que nos otorga la obligación de escriturar. Pero, como dijimos anteriormente, esto es una formalidad por vía de prueba. Plazo para escrituración, el contrato debe escriturarse dentro del plazo de 15 días de incorporado al trabajador. O sea, el trabajador ingresa a prestar sus servicios y tiene el plazo, el empleador, de 15 días de hacerlo, de escriturarlo. 5 días si es por contrato por obra o trabajo o servicio determinado y una duración inferior a 30 días. Hay una multa si no se cumple con esa obligación. Ahora, si el trabajador se niega a firmar el contrato, el empleador debe enviar la documentación a la inspección del trabajo para que sea la inspección del trabajo quien le requiera la firma. O sea, aquí, si el empleador cumple con ponerlo a disposición del trabajador dentro de los plazos indicados acá en el punto en el primer punto, debe enviarlo a la inspección para que sea firmado allá. Si el trabajador continúa negándose a firmar, puede ser despedido sin derecho a indemnización. Más podemos señalar, revísenlo ya, eso es un poco de materia más, más legal, por decirlo así, en el sentido de la existencia de plazos, de multa, ¿ya? Pero tener presente que existe un plazo para la escrituración y que esta se va a hacer, y que si no se escritura hay sanciones, y que en definitiva esto es por una formalidad de vía de prueba. Vamos a ver algunos elementos del contenido del contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene por objeto, como dijimos, regular los derechos y obligaciones que se generan entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, aparte de estas obligaciones que existen de pagar la remuneración y por la otra de prestar el servicio, existen algunas que vamos a puntualizar. Lo primero es considerar que existe el contenido del contrato de carácter netamente jurídico, ya obligaciones que son de carácter jurídico, normativo del contrato. Por ejemplo, desde el punto de vista del empleador, el empleador tiene la potestad de mando, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la potestad de mando, tiene la potestad eh, o sea, potestad y atribuciones de poder dirigir, reglamentar y poner la disciplina en su empresa, ¿ya? Por lo tanto, al tener esta facultad de organizar, dirigir y fiscalizar, por tener la potestad de dirección y la potestad disciplinaria, vamos a señalar que el empleador tiene una potestad jurídica de mando. Cuando hablamos del poder de dirección, aquí en 1.1, el empleador tiene la facultad para determinar la forma como se va a trabajar. Ya, vale decir,
esto está muy vinculado con lo que dijimos anteriormente, el cómo se trabaja. Él va a determinar el cómo se va a desarrollar técnicamente, productivamente la labor de los trabajadores, ¿ya? Por eso hablamos del poder de dirección. Y también tiene la potestad disciplinaria, en que virtud se reconoce al empleador objeto de mantener la disciplina y el orden en la empresa, de obviamente tener un sistema de que el trabajador deba cumplir un régimen de deberes, prohibiciones e infracciones que por lo general eso están establecidos en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Pero por lo tanto, el empleador, al tener esta potestad disciplinaria, él tiene la facultad de mantener la disciplina mediante un régimen sancionatorio, régimen de determinación de infracciones, que puede estar establecido en el reglamento interno de la empresa. Pero él tiene esta facultad disciplinaria. También tiene el jus variandi, como otra potestad que tiene el empleador dentro de este contexto jurídico. El empleador decide la modalidad de la prestación de los servicios y el poder de alterar los límites de la prestación de los servicios, ¿ya? El jus variandi lo vamos a ver un poco más adelante. También el empleador tiene el deber de ejercicio de la potestad de mando. Además de la potestad de mando propiamente tal, tiene el ejercicio de la potestad de mando. En definitiva, esto se ve reflejado en la obligación de dictar un reglamento, o sea, la potestad de, además de aplicar la disciplina, tiene la potestad de él evaluar la forma en la cual se va a establecer un reglamento interno que contenga obligaciones y prohibiciones que van a ser unilateralmente determinadas por el empleador. También tiene el deber de continuidad en la relación laboral, que lo dijimos anteriormente, que se mantengan las condiciones del trabajo mientras no haya un cambio en las mismas, que no haya un cambio en las condiciones. Desde el punto de vista del trabajador, en el ámbito netamente jurídico, tenemos el deber jurídico de obediencia, o sea, él tiene que acatar las instrucciones que le da el empleador, tiene un deber de responsabilidad de responder por los daños o perjuicios que el trabajador pueda ocasionar, y tiene el derecho de resistencia, que es la facultad que tiene el trabajador para en determinadas circunstancias no acatar las instrucciones que le da el empleador. O sea, son situaciones en las cuales el trabajador se niega a prestar sus servicios, por ejemplo, cuando le digan que puede haber que comer un delito, o que se vaya a trabajar, no sé, a otro país, etcétera, ¿ya? Pero que son aspectos que desnaturalizan la relación laboral en la forma en que ha sido concebida. Tenemos también el contenido económico patrimonial del contrato. Desde el punto de vista del trabajador, el trabajador tiene la obligación de prestar los servicios, el deber de asistencia, vale decir, ir a trabajar, y tiene el deber de permanecer en su puesto de trabajo, ¿ya? El hecho de que no asista, no preste los servicios o no se permanezca en su lugar de trabajo puede traer aparejadas las consecuencias, pueden devenir incluso en la aplicación de una causal de término de contrato. Ahora, estamos viendo en el punto de vista económico patrimonial, vimos los deberes del trabajador desde el punto de vista del empleador. El empleador tiene la obligación de remunerar por los servicios, que en definitiva viene a ser la contraprestación de los servicios que son otorgados por el trabajador. El trabajador presta sus servicios, el empleador paga una remuneración. Existen también otras obligaciones accesorias a las de remunerar, como pagar a lo menos el ingreso mínimo, pagar en el periodo máximo que otorga la ley, y pagar en día de trabajo y al propio trabajador directamente a él. El contenido ético jurídico del contrato, desde el punto de vista del empleador.
el empleador tiene un deber de respeto, ¿ya? O sea, por más que él tenga el potestad de mando, disciplinar, la forma como se va a generar la técnica productiva dentro de la empresa, él tiene que respetar a sus trabajadores. Por lo tanto, en este contenido ético jurídico, él tiene que respetar al trabajador. También tiene un deber general de protección, que lo vamos a tocar someramente cuando veamos el régimen legal de accidente del trabajo y el deber de seguridad que tiene respecto del trabajador. Y esto se puede manifestar a través del deber de higiene y seguridad, eh, o el deber de la asistencia inmediata en caso de que ocurra un accidente del trabajo, etc. Pero tener presente que cuando hablamos del deber general de protección es el que tiene el empleador respecto del trabajador. ¿Ya? Y también, como en el contenido ético jurídico, el empleador tiene que darle ocupación al trabajador. Más allá de que le pague por los servicios, toda persona necesita que le entreguen un trabajo, porque eso al final eso dignifica la acción del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de desarrollar eh, un vacío o no entregarle trabajo puede ser incluso mirado como un aspecto de un acoso laboral. Del mismo modo, desde el punto de vista del trabajador, un deber de respeto, ¿ya? Al igual que lo tiene el empleador respecto de él, un deber de cuidado, ¿ya? Vale decir que con la conducta de él no se generen riesgos innecesarios en la empresa, un deber de diligencia, ¿ya? Vale decir de utilizar la, la, eh, los medios o las funciones que desarrolle de la manera que sea más diligente y más útil al empleador. Tiene un deber de fidelidad, ¿ya? Y un deber de probidad. En cuanto a las estipulaciones del contrato, las estipulaciones del contrato están señaladas en el artículo 10 del Código del Trabajo, que nos dice qué cosas cuáles son los aspectos mínimos que debe señalar el contrato. Aquí ustedes lo pueden visualizar mayor detención, ¿ya? Pero yo voy a hacer algún hincapié en un par de ideas. Tiene que contener el lugar y fecha de celebración del contrato, ¿ya? Recordemos que estamos en el contexto de la escrituración del contrato. Tiene que haber la individualización de las partes, la determinación de la naturaleza de los servicios, obviamente que ahí se va a establecer qué es lo que el trabajador debe desarrollar como función, y como contrapartida también tiene que establecer el monto y forma y periodo de pago de las remuneraciones, que es la prestación del empleador. Debe establecer el código del trabajo, el contrato, la duración, la distribución del trabajo, el plazo del contrato, los demás pactos que acuerden las partes y las prestaciones adicionales en especie. Ahí la pueden ver ustedes en mayor detención. La modificación del contrato. Este aspecto es importante. Obviamente que cuando hablamos de contrato estamos hablando de un acuerdo de voluntades, ¿ya? Y del mismo modo, los contratos pueden ser modificados por mutuo consentimiento, ¿ya? Sin embargo, existe, y como hemos dicho anteriormente, existe la fuerza de los hechos, la primacía de la realidad, y en ese sentido no es necesario modificar los contratos de trabajo para dejar por establecido en ellos, de manera escrita, ciertas circunstancias por las cuales se ha ido alterando la relación laboral, ¿ya? Por ejemplo, está las llamadas cláusulas tácitas. Las cláusulas tácitas o cláusulas tácitamente incorporadas al contrato son aquellas estipulaciones que se introducen al contrato de trabajo o que se introducen a la relación laboral por la costumbre o la repetición de la conducta. Por ejemplo, si yo soy empleador y yo a mis trabajadores les doy un bono
por responsabilidad cada 3 meses durante 7 años, eso ya prácticamente viene a constituir una cláusula que ha sido tácitamente incorporada al contrato y que ya forma parte de la costumbre de esta relación laboral. Por lo tanto, yo no podría venir y quitarla de un momento a otro sin ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque esto ya se ha transformado en una parte del contrato de trabajo y una cláusula del mismo. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Se llega a esta conclusión porque el contrato es consensual y no solamente se obliga las partes a desarrollar lo que se establece por escrito, sino que también las partes se obligan a aquellas conductas o prestaciones que han sido introducidas de manera tácita al contrato por la fuerza de los hechos y la repetición constante de dicha repetición de conducta. Vinculado a la modificación del contrato, encontramos el jus variandi. ¿Ya? El jus variandi es una facultad que tiene el empleador para que en determinadas circunstancias altere el contenido del contrato. O sea, si bien dijimos en un momento que el contrato es de carácter consensual y que por lo tanto requiere del acuerdo de las partes, o también podría entenderse modificado el contrato por la repetición constante de una conducta por las partes, en el sentido de que una la desarrolla y la otra la acepta. Ahí también podríamos entender que existe una repetición de la conducta, no obstante, y que modifique el contrato, pero no obstante existen ciertas prerrogativas legales en las cuales el contrato puede ser modificado, y que es el llamado jus variandi, y que puede ser modificado de carácter unilateralmente por el trabajador, perdón, por el empleador. ¿En qué contexto? Él puede alterar la naturaleza de los servicios, ¿ya? Y modificar en definitiva la función para la cual fue contratado, pero con la sola limitación de que se trate de labores similares y no signifiquen un menoscabo para el trabajador, ¿ya? Por lo tanto, el empleador puede alterar la función que el trabajador está desempeñando, pero siempre que se trate de funciones que sean similares. Del mismo modo, puede alterar el sitio o recinto donde se prestan los servicios, ¿ya? Puede trasladar al trabajador a otro lugar, pero siempre que sea dentro del mismo lugar o ciudad y que esto no signifique un menoscabo para el trabajador. Y también puede alterar la jornada de trabajo, pero no puede alterar la duración de la jornada. O sea, puede modificar cómo se va a distribuir, pero no puede determinar que sea más de lo que ha sido estipulado en el contrato. Así puede alterarse la jornada hasta en 60 minutos, pero siempre y cuando solo se trate de regularizar circunstancias o situaciones que afecten el proceso productivo de la empresa, vale decir, están en el carácter de extraordinario y que hay una afectación del proceso productivo de la empresa. En cualquier circunstancia debe avisarse al trabajador con 30 días de anticipación a lo menos, y en ese sentido el trabajador puede reclamar. ¿Por qué? Porque puede determinar que existe un menoscabo en su integridad como trabajador, ¿ya? Y ese es el jus variandi. Vamos a dejar hasta acá esta cápsula para continuar próximamente con la jornada de trabajo.